muy importante a todos ustedes. Les agradece la presencia de los alumnos de la licenciatura en Ciencias Políticas del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Casa de Estudios. No sin antes agradecer la presencia de nuestro autor y de su presentadora, la doctora Paula Vázquez. Muchas gracias. Bueno, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les da la más cordial bienvenida a su 35ª edición de Escuela Universitaria de Libro. En este año, la temática es Agua para la Vida y el país invitado de honor es Hungría. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la presentación editorial del libro Cómo leer, razonar y estudiar ciencia política, de nuestro autor, Víctor Hugo Martínez González. Muchas gracias, profesor. Víctor Hugo Martínez González es maestro en Ciencias Sociales y doctor de Ciencia Política de Praxis, autor de los libros Fusiones, Divorcios y Reconciliaciones, La dirigencia del PRD, Sergio Pitol, Una memoria soñada, coordinador de los libros Textos para los análisis políticos, Disciplinas, reglas y procesos, y Modernidad, racionalidad y romanticismo con conocimiento. Autor de diferentes artículos en libros y revistas sobre temas de especialización, partidos políticos, democracia, representación política, teoría política clásica y contemporánea, teoría social, metodología de la investigación, tensiones y desafíos de la democracia. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad de Monterrey, el Colegio de San Luis, la Universidad de Humboldt, la Universidad Iberoamericana e investigador invitado en el Centro de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Madrid y en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, España. Ha participado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en más de 15 jurados de trabajos excepcionales. Ha participado en diferentes investigaciones, la última de estas a cargo del doctor Carlos Pereda del Instituto de Investigaciones Filosóficas y financiado por el CONACYT, Los límites de la confianza, justicia, derecho y cultura cívica. En la Universidad de la Ciudad de México ha tenido una propuesta de investigación sobre las transformaciones contemporáneas de los partidos políticos y la democracia. Sin más preámbulo, le dejo de la palabra a nuestra presentadora, Paola Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos. Listo. Muchas gracias por estar aquí. Este libro es, a mí me parecía básico para todos los estudiantes que están empezando estos grandes libros, ¿no? Nos enseña a cómo tratar de leer y razonar con nuestro propio libro, y nos dice que las fronteras del estudio de la ciencia política no se quedan en los clásicos, en los autores contemporáneos, en las discusiones como tan específicas de democracia o metodología o investigación, sino que nos abre el horizonte a que parte de la investigación también tiene que ver con películas, con música y con literatura. Así que, por favor, Víctor, compártenos lo básico de tu libro. Gracias, muchas gracias. Saludos a todas, a todos. Es para mí un motivo de mucha alegría estar aquí con ustedes. Es la primera vez que me invitan a este lugar y acepté, pues, muy dichosamente. Está siendo una experiencia muy linda poder ver sus rostros. Agradezco, por supuesto, a los organizadores del evento, a Marta, que nos ha presentado, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que editó el libro y que está ahora grabando este evento. Quería hacer una presentación aprovechando que creo que somos pocos y podemos, si se puede decir así, dialogar en confianza. No traigo corbata, ni saco, ni me interesa. Me gustaría que fuera una charla un poco más coloquial, porque este libro precisamente nació de un espíritu
que yo creo que ustedes pueden compartir. Probablemente, esa es mi apuesta, la experiencia que yo he tenido al estudiar ciencia política, al dar clases de ciencia política, sea todo menos una experiencia individual, singular, es decir, una experiencia que nadie más puede compartir. Creo yo que es todo lo contrario, es una experiencia muy común. Por ejemplo, les confieso, entrando en el terreno de algunas confesiones personales, yo no estudié ciencia política originalmente. Originalmente, cuando acabé la preparatoria, como mucha gente, cuando acaba la preparatoria, no tenía la menor idea de lo que quería estudiar. Había reprobado todo lo que tenía que ver con números, eso sí lo tenía muy claro. Jamás iba a estudiar ingeniería, física, matemáticas, porque yo creo que desde el kinder empecé mal, en la materia de ábaco y luego todo lo que tenía que ver con matemáticas de la primaria, todo mal. Secundaria, prepa, era cliente, casi entraba al semestre y inmediato me inscribía al extraordinario de matemáticas, álgebra, entonces la tenía clarísima, ¿no? Todo lo que esté más lejos de los números. Y debo contarles la paradoja que luego, al final de la prepa, hubo esta reunión que tienes con el orientador vocacional, rarísimo, porque me dijo que según todos esos exámenes que había hecho a lo largo de 3 años de preparatoria, pocos casos tan claros como el mío decantados hacia la ingeniería. A mí eso me sonó a broma, dije, esto ya es ironía, esto es hacer leña del árbol caído, tenía 4 extraordinarios pendientes de números, así que dije, cualquier cosa que esté lejos de las matemáticas. Y fui saliendo yo de mi pueblo originario, Tampico, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Pública de Monterrey, a ver qué había, ¿no? Lejos de matemáticas, y me encontré con una carrera que se llamaba Relaciones Internacionales. Dije, de acá soy, porque eso me sonó yo me proyecté a embajador. En 5 años estaré en Alemania, ¿no? O estaré en Europa, que era lo que yo quería. Se me hizo así facilísimo. Al año y medio, la decepción era muy grande. A los 2 años pensaba abandonar la carrera, porque la carrera no era relaciones internacionales como yo la pensaba, algo así como diplomacia. Por ser esta carrera en Monterrey, era más algo así como comercio internacional. Yo estaba viendo cosas que no me interesaban, importaciones, exportaciones, números otra vez, ¿no? A los 2 años, la universidad uno empieza a experimentar cosas ricas, y yo había leído que había un personaje llamado Octavio Paz, ¿no? Que era importantísimo, premio Nobel de México, jamás había terminado una carrera de licenciatura. Y por mi cabeza, ¿no? Totalmente disparatada, pasó la idea de, bueno, si Octavio Paz puede, ¿por qué yo no? ¿No? Así que se me hizo fácil agarrar el teléfono, hablarle a mis padres a 8 horas, les comunico que abandoné la carrera, porque a partir de ahora me convertiré en algo así como un libre pensador, ¿no? Un alumno de Octavio Paz. Mi padre me dijo, estás tarado, me dijo realmente otra cosa que no puedo pronunciar acá. Me dijo, espérate que venga diciembre, platicamos acá en casa con tu madre. Y por fortuna en ese tiempo empecé a pensar que en efecto, si ya llevaba 2 años de una carrera que no me gustaba, pero que sin embargo no tenía muchas dificultades con ella, podía tomar una segunda. Y ahí apareció ciencia política, una segunda carrera que yo no había elegido, que solamente por default llegó a mi vida, y que me di cuenta que ahí empecé a tener lo que no tenía en la primera carrera, que se llama vocación. Vocación de estudio, sentirme que formaba parte del lugar que reflexivamente había elegido, que obtenía algo que me gustaba, que cualquier inversión de tiempo, de esfuerzo, de dedicación me era recompensada. Entonces, esta palabra de vocación, que es algo parecido a una suerte de llamado religioso, una suerte de descubrir aquello para lo que quizá estás predestinado, lo experimenté, insisto, en la segunda carrera. Y de ahí que ya después hice una maestría, un doctorado y un postdoctorado en ciencia política, a partir de ese hallazgo, de ese gusto. Ahora, en toda mi experiencia como profesor, me he encontrado que muchos alumnos no necesariamente tienen esa vocación por el estudio de la ciencia política, porque como me pasó a mí, probablemente están en su primera carrera todavía, o entraron ahí pensando que era derecho, o están ahí mientras encuentran otra cosa, ¿no? Y ahí el libro lo que procura, lo que pretende, es aprovechar esa experiencia que he tenido como docente para escribir, digámoslo así, lo que a mí me hubiera gustado leer cuando era estudiante, y que me confrontara con el hecho de
¿De verdad estás seguro que esta es tu carrera? ¿De verdad? Nadie está obligado a estudiar una carrera que no le guste. Estás a tiempo de cambiar, recuperar el voleibol o plantearte otra carrera, porque es endemoniadamente horrible estar estudiando algo que no te guste. Eso pasa a veces, por ejemplo, cuando mucha gente estudiando ciencia política se enfrenta al problema de que es una carrera donde hay mucha lectura. Hay mucha gente que se queja de eso. Es que no paramos de leer teoría política 1, 2, 3 y 4. Y entonces este libro te confronta, te da la oportunidad de que te preguntes, ¿el problema será de la carrera o a lo mejor no será tuyo? A lo mejor no será que no te has planteado realmente si lo que tú piensas que es ciencia política es lo que verdaderamente la carrera te ofrece. ¿Sí? Ahí salió un problema, el de la lectura. Por eso el libro se llama ¿Cómo leer? Déjenme pasar rápidamente a cómo razonar. Hay otro segundo problema muy genérico que tiene que ver con el hecho, seguro les ha pasado, que generalmente en casa tenemos un familiar, yo le digo el tío tiranetas, que él cree que es licenciado porque tiene una licencia de manejar. Eso cree que lo hace licenciado. Y tiranetas, ¿no? Tiranetas permanentemente sobre la política, todos son iguales. Marcelo Ebrard es gay. Y dices, ¿eso qué? ¿Y has hecho una investigación de campo? ¿Eso a qué viene? ¿No? Tiranetas. Y de repente tú estás estudiando ciencia política por alguna razón que todavía no tienes clara. Porque andas en tu búsqueda de vocación. Y este tiranetas dice algo así como, no, lo que es un grillo, ¿no? Básicamente lo que es un grillo, tiene un hueso, es un revoltoso, anda ahí con Morena, descalificando, humillando lo que tú estás tratando de hacer y haciendo que te enfrentes al problema de que tú sabes que no eres eso, sabes que no eres un grillo, sabes que no andas buscando un hueso, pero todavía no sabes cómo definir qué es ciencia política. No tienes la claridad de decir un politólogo es esto, porque muchas veces en la carrera uno puede pasar 5 años y no tener claro qué es ciencia política. A mí me pasó eso, salir de la carrera sintiendo que es una especie de todólogo, pero en realidad no estoy especializado en nada. ¿No? Maquiavélico, diabólico, que le va a decir a la oreja a los candidatos a la presidencia los secretos arcanos que andan buscando. Tampoco tengo esa capacitación. Y entonces hay un momento de crisis donde uno dice, bueno, tengo que razonar en qué consiste lo que estudié, qué es la ciencia política y qué no es la ciencia política. Esos problemas yo los experimenté y les puedo compartir que en mi experiencia ahora como profesor me encuentro, lo que dije al principio, que no fueron personales. Una de las tesis más entretenidas que he podido dirigir ahora, precisamente en la UACM, fue de un alumno que acabó su carrera 5 años, terminó el servicio social y fue a verme para decirme, profesor, quiero hacer una tesis sobre lo que es la ciencia política. Mire que ya acabé 5 años y no tengo la más peregrina idea de qué demonios consiste lo que estudio. Eso pasa porque uno toma cursos a veces demasiado desintegrados entre sí, ¿no? Y no tiene esa espina dorsal para tener claro en qué consiste lo que uno está estudiando. Entonces, ese problema, y con esto cierro, cómo estudiar, la última palabrita, con esto cierro esta primera intervención, también tiene que ver con que probablemente lo que queremos estudiar sea una pretensión bastante delirante. Queremos usar el método científico para estudiar una área, un comportamiento de la humanidad llamada política, con herramientas científicas, que quiere decir racionales, sistemáticas, comprobables, entre comillas, objetivas. Con eso queremos estudiar un campo de actividad humana sumamente subjetiva, arbitraria, pasional. Fíjense ustedes la tensión y el conflicto, los alcances, pero también los límites que puede tener nuestra carrera. Imagínense ustedes durante 10 segundos que hubieran sido ustedes asesores, doctorados, asesores académicos, les puedo decir de Vicente Fox,
pero les puedo decir de Peña Nieto o de López Obrador. Debe ser el oficio más frustrante del mundo, porque mientras tú te puedes pasar meses elaborando esquemas racionales para que tu asesorado actúe según un mapa teórico, ese asesorado, piensen en Fox, pero también piensen en López Obrador, ese día se le calienta la boca y suelta cualquier cosa, ¿no? Absolutamente irracional, pasional, porque lo que lo está moviendo es la ira, la competencia, la búsqueda del poder. Entonces la ciencia política, por eso decía, también tiene esa dificultad, esos límites, porque quizá es una pretensión demasiado delirante tratar de que esquemas racionales nos ayuden a entender una actividad que por definición, quizá lo más jugoso, sea su propia irracionalidad. Entonces, no sé, Paula, si se te parece hasta aquí un primer comentario, si algo te genera alguna pregunta, duda. Sí, bueno, aprovechando que comenzaste con una confesión de falta de vocación, debo reconocer que yo entré a sociología, yo soy socióloga, coqueteo con la ciencia política, pero lo que yo quería era estudiar relaciones internacionales. Obviamente no alcancé el puntaje de la UNAM, me metí a la carrera que pedía menos, fue sociología, y por alguna razón que todavía no comprendo, me gustó. Creo que fue justamente la dificultad de entender qué era lo que estaba tratando de ver, los autores, lo que me enamoró, ¿no? Esta sensación de reto, y que creo que comparto con Víctor esta sensación de querer siempre ser estudiantes, ¿no? Que creo que es una gran ventaja del trabajo sobre todo este libro de Víctor, que él pudiendo hacer investigaciones sobre otro tipo de cosas, partidos políticos, o profundizar en sus temas de investigación, él nunca ha perdido ese vínculo, no solamente con los estudiantes, con las estudiantes, sino con ahora sí que el estudiante interior, ¿no? Siempre tiene esta hambre de aprender y da consejos sumamente útiles y permite que uno no se sienta tan solo en este proceso de aprender qué es la carrera, qué es lo que estamos tratando de leer, y nos hace ver que incluso ya los doctores tienen estas dificultades para leer, para comprender y para razonar, ¿no? A mí me gusta mucho la estructura del texto porque va paso a paso, es sumamente gentil con el lector, con las lectoras. Y bueno, a mí la pregunta que me surge es, mientras tú lo escribes de cierta manera que es sumamente práctico, de alguna manera hay estrategias que te hayan ayudado a ti a manejar también la presión como emocional, esta sensación de, bueno, creo que yo soy el que soy incapaz de leer esto, ¿no? Soy yo el que tiene el problema. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo venciste tú esa sensación de inadecuación y qué le recomendarías a los estudiantes de ciencia política? Porque el primer problema es, no sabemos qué es la ciencia política, y el problema que sigue y que vivimos ya los que vivimos de la ciencia política es ¿para qué sirve la ciencia política? ¿No? Entonces es realmente pues una devoción, una vocación total a tratar de comprender cosas que pues nos rompen la cabeza, ¿no? Esta sería como mi primera pregunta. Las dos fueron dos preguntas en uno. La primera me encanta, las dos me encantan, pero la primera me va a permitir conectar con una intención que tenía, que era leerles muy breve un pasaje del libro para que se dieran cuenta un poco el tono en el que el libro está escrito. La primera parte de la pregunta era cómo uno se relaciona con esa dificultad que todos experimentamos cuando estamos leyendo textos, que lo normal es que no entendamos. Es lo normal. Porque ponerse a leer, por ejemplo, en Teoría Política 1 a Platón, hoy que estamos en el siglo XXI, yo doy clases en la UACM San Lorenzo de Sonco, en Iztapalapa, seguramente la realidad del siglo V a.C., la Grecia platónica, con la UACM Iztapalapa del siglo XXI, 26 siglos después, debe ser algo diferente, ¿no? Me imagino que Iztapalapa no se parece mucho a la polis griega. Entonces, pedirle a un chico que haga un enorme ejercicio de abstracción, porque ese es el esfuerzo, tratar de uno viajar intelectualmente al mundo de Platón para tratar de entender a Platón, y no al revés, que es, yo ahora con mis problemas cotidianos quiero que Platón venga desde allá y me demuestre que me sirve para algo el día de hoy. Eso es convertir a Platón en un manual de autoayuda.
¿no? Algo así como Platón, sálvame la vida. Entonces, no, bueno, pobre Platón, miren que es importante, es reducirlo demasiado. Entonces, partimos de la premisa, y esa sería una primera idea que creo que es importante: nadie debe sentirse raro de no entender. Es necesariamente lo que pasa, porque además son textos especializados. La ciencia en sí misma es una actividad especializada, ¿no? Segundo, si uno logra reconocer que no está solo, que muchos somos los que no entendemos, eso también ayuda, ¿no? Eso también ayuda porque eso facilita la creación de vínculos, de grupos de estudio, del reconocimiento de la dificultad. Una idea pegadita con esto es que la lectura académica, déjenme contar una anécdota muy rápida, pero que creo que es significativa. Como les conté, yo soy de Tampico, y cada que voy a Tampico, en Tampico se comete ese gran error de pensar que un doctor debe saber mucho de todo. Cosa totalmente equivocada, ¿no? Totalmente equivocada. Uno puede ser un doctor o un postdoctor y ser un perfecto ignorante, ¿no? Pero cuando voy allá, a veces me invitan a hablar hasta de lo que no debo de hablar. Y una de las ideas que a veces tienen algunos es que el doctor, seguramente además de que sabe mucho, lee muchísimo y debe leer rapidísimo. Muchas veces me han preguntado esa cosa: oye, ¿cuántas por minuto, cuánto lees? O por, no sé, por hora. Y la respuesta real es poquísimo. Porque la lectura académica, vean a lo que se están enfrentando ustedes, es por definición lenta. No se lee rápido. No se trata de romper récords de lectura. No se trata de pasar, al contrario, el objetivo es cada vez leer más lento. Y además de cada vez leer más lento, disfrutar de la relectura. Porque la relectura, como su nombre lo dice, permite encontrar lo que en la primera lectura se pierde. Entonces, eso es hasta contraintuitivo. La idea normal, digamos, entre comillas, es leer rápido, pasar la página, y el que sigue y el que lee más rápido es mejor. En la lectura académica, la naturaleza de la lectura académica te exige leer despacio, ¿no? Entonces, todas estas cosas creo que reconociéndolas, uno puede hallarse con este hecho de que uno no está solo y de que más vale empezar a confesar. Decía Sócrates: todo conocimiento me conduce a mi propia ignorancia. El maestro Sócrates decía: cada vez que sé, descubro que es más lo que ignoro. ¿Sí? Así que no tiene caso que uno quiera dárselas de que uno sabe mucho, porque precisamente lo interesante es lo contrario. Ahora, la segunda pregunta que sea Paola, que déjenme decirles que hasta el día de hoy yo no tengo respuesta. ¿Para qué sirve la ciencia política? Uy, si yo supiera responder eso, y no lo sé responder porque precisamente por ahí pasa hasta el sentido de mi vida, ¿no? Ando buscando inventarme una respuesta que sea positiva, porque si no doy con ella, pues sería, bueno, ¿y para qué he hecho todo esto? ¿No? Con eso quiero decir que es una respuesta que admite mucho debate, y yo no quisiera cerrarlo ahora con una impresión mía de cómo ha sido solo mi experiencia. Quisiera pasar, si me permiten, muy rápido, no tardo, porque creo que esto, insisto, les va a dar una idea de las intenciones del texto. Esta es una partecita del texto que se titula Ejercicio, leer y trabajar un texto. Una hipótesis que se plantea en el libro, que es una idea que se defiende mucho, es que no es lo mismo leer que trabajar un texto. Que hay que leer trabajando un texto. Que eso es distinto, que la lectura de trabajo se hace con la lectura académica. Pero paso rápido esto para que lo identifiquen. Dice: al iniciar un curso universitario, no está de más calentar motores con la lectura de textos que no están enlistados en la bibliografía oficial. Hago esto para confrontar a los alumnos con una forma crítica y escrupulosa de leer, sin la cual no valdría la pena avanzar hacia las temáticas bibliográficas. Además de presentarla y razonarla como lectura académica, es aquí el momento en que identifico esa disposición lectora con la fórmula trabajar un texto. Leer y trabajar un texto. Intento entonces visibilizarlo para el salón. Son cosas distintas, especialmente cuando por lectura entendemos inercialmente el acto mecánico de descifrar signos, subrayar párrafos y luego dejar para otras y otros las preguntas que el profesor lanza sobre la hipótesis central de lo ya leído.
Si los alumnos reaccionan con un silencio desesperante o con las respuestas extraviadas que constatan que su lectura no alumbró una debida y reflexiva comprensión, la distinción entre leer y trabajar un texto queda así manifiesta. En 99% de las ocasiones, luego de que en la primera sesión los alumnos se fueran a casa con la tarea de preparar un texto, mi sospecha se confirma. Habiéndoles advertido que en la segunda sesión tendríamos un pequeño examen al respecto, una mayoría abrumadora reprueba este test. No exagero ni tantito. La estadística suele ser la de un solo estudiante que completa la única pregunta de su examen. Este ejercicio lo desahogo con un texto de 4 cuartillas, escrito por el sociólogo Fernando Escalante y llamado En defensa propia. Y aquí viene una cita donde abajo se pone la cita bibliográfica donde se puede encontrar ese texto, porque lo que viene a continuación, después de lo que leí, es el examen, ¿no? Esas 4 hacerse a sí mismo ese examen si podría responder la única pregunta que les hago sobre ese texto de 4 cuartillas. Esto lo cuento porque ahora este texto, en la clase de Teoría Política 1 que estoy dando, me imaginé que podía servir de introducción. Los chicos lo están leyendo, los chicos y las chicas están leyendo este texto. Y esto que acabo de leerles, lo leyeron la semana pasada, el lunes. Y luego, la siguiente parte que está aquí, se llama Condiciones Materiales, aquí lo pueden encontrar, también de 4 cuartillas. Para el jueves les encargué que leyeran esas 4 cuartillas. Chequen que leyeron el lunes lo anterior, esto de es importante leer, trabajando, identificando. Vienen 4 cuartillas, ¿y qué creen? Les hice el mismo examen, ahora con mi propio texto. Les dije, bueno, ustedes leyeron estas 4 cuartillitas, que se llama Condiciones Materiales. Vamos a hacer un examencito. Pongan en una hoja su nombre y por favor pónganme las 3 condiciones materiales que se mencionan en las 4 cuartillitas que leyeron. Solo pónganlas, no las desarrollen. Pero sí les pedí, si no se acuerdan, denme la hoja en blanco, no me echen choro, ¿sí? Bueno, 20 chicos y chicas me dieron la hoja en blanco y 2 personas me respondieron algo. La primera, como decimos en el norte, se fue para el monte, nada que ver la respuesta. Y la otra, así siendo muy indulgente, lo que sería la 4ª parte bien respondida, se la di por bueno. Lo que quiero decir es que de verdad parecía una dramatización en vivo de lo que estábamos leyendo. Era una confirmación de esa sospecha que es la siguiente y que es la que estructura el texto. Hay un problema, ya lo sabemos, en la lectura académica, en la comprensión de los textos académicos. Pero el problema es muy grave porque muchas veces los profesores nos damos cuenta de eso y reaccionamos mal. Este libro también está escrito para profesores. Reaccionamos diciendo, problema de los alumnos. Eso lo tenía que haber resuelto en la primaria, en la secundaria o en la prepa. Yo no les voy a enseñar a leer. Pero el problema ante eso es que si tú miras para otro lado, el problema está ahí y no avanza el curso. Obviamos esa gran problemática. Yo me tiro mi clase sintiéndome un catedrático, pero si me estoy dando cuenta que 4 cuartillas no logran ser bien comprendidas, hay un serio problema que no tiene que ver, aquí manejo 3 hipótesis. Una sería voluntad. Ese día en particular, las chicas y los chicos les dio un exceso de flojera, pero no tienen realmente ningún problema, basta que se decidan y leen bien. Es un problema de voluntad. Bueno, es un problema menor, pero sabemos que no es siempre así. Otro problema es un problema de capacidad, que yo totalmente rechazo. Porque es decir, no, es que los alumnos no están capacitados. Yo creo que sí están capacitados. Mi tercera hipótesis, y es la que yo mantengo, es un problema de falta de entrenamiento. La lectura académica se ejercita, se entrena, es un oficio, se aprende. Nadie llega a la universidad sabiendo leer textos académicos. Entonces, a lo mejor nos están haciendo falta cursos, están haciendo falta preparación a los profesores, seguramente también está haciendo falta necedad a los alumnos para revencer sus obstáculos. A veces los dispositivos como el telefonito no ayudan, porque si uno cree que al leerlo por una vez ya quedó todo acá,
Es muy difícil que suceda así. Entonces, ese problema, fíjense, cómo leer un texto académico de ciencia política, sociología, literatura, ingeniería, lo que quieran, es un problema que trasciende a mi carrera y que tiene que ver con una cuestión compleja, ¿no? Con esto cierro este segundo comentario, aprovechando también un cable que tiró Paola, pensando en que a veces el aprendizaje, digamos, lo convencional, el libro de papel, se ha hecho aburrido, ha sido desplazado por otras formas de aprendizaje. Yo apuesto mucho también a, por ejemplo, aprender mediante cosas que nos interesen. Por ejemplo, las películas. Yo no he encontrado hasta ahora ninguna persona que me diga, no me gustan las películas, porque a todos nos gustan las historias. Pueden ser películas todas, desde el cine de autor hasta cómics, la que sea, ¿no? Pero las películas, las historias nos gustan. Y aquí en este libro también manejo la posibilidad de que, bueno, a lo mejor el libro en este momento lo vas a rechazar, pero ponte a ver estas películas, por ejemplo. Ponte a ver estas películas e intenta leer las películas. ¿Qué te están diciendo las películas? ¿No? ¿Qué contexto hay en las películas? ¿Qué ideas, qué nociones hay en las películas? Platicando las películas seguramente vamos a aprender un montón de cosas. Entonces también van a encontrar en el libro un anexo con más de 100 títulos de películas recomendadas para, por ejemplo, pensar la Revolución Mexicana, pensar la Revolución Rusa, pensar la Revolución China, pensar la queda del muro de Berlín, que a lo mejor en este momento no tengo las ganas de entrarle por un libro, pero sí una película puede ser un gancho para que te interese algo y ya después, por curiosidad, descubrir nuestras curiosidades es topar con nuestra vocación. Gracias, Víctor. Bueno, tú dices trabajar los textos. Yo de manera coloquial, o yo como mi experiencia de estudiante es quitar paja, ¿no? Y quitar paja no necesariamente importante, porque ahí se vincula con un problema un poquito más amplio, más académico, que es la escritura académica, porque muchos textos, muchos autores parece que escriben de manera ininteligible para hacer sufrir a los estudiantes y para sonar interesantes y que usan conceptos que no son necesarios, palabras que no son necesarias. Entonces creo que también tu libro ayuda, aunque no directamente o no lo mencionas explícitamente, a darnos cuenta que también no comprendemos muchos de los textos, tanto clásicos por el tema del tiempo, por el paso del tiempo, pero también hay autores contemporáneos que hablan de cualquier cosa, ya sea que nos presenten datos muy específicos o análisis de Big Data, etcétera, pero también incluso autores que hablan de cosas más etéreas, de conceptos como mucho más postmodernos que realmente no nos están diciendo nada y que podríamos encontrar información mucho más útil, como tú dices, en películas o en series, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante también señalarlo, ¿no? No entendemos no solamente porque tengamos una incapacidad de comprender los textos, sino también porque los académicos tenemos este vicio de escribir de manera terrible y tenemos como el complejo en las ciencias sociales de sonar científicas o neutrales, y en realidad nos estamos dando un balazo en el pie, porque lo que tendríamos que estar haciendo es justamente este vínculo que tú estás haciendo con la cultura popular, que es ser entretenidos. Creo que la mejor manera de enseñar, la mejor manera de aprender también es vinculándolo todo, haciéndolo una experiencia personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta mucho tu texto, en esta parte de cómo trabajar un artículo o lo que se produce en la academia. Y yo te quisiera, para aprovecharte, ¿podrías hablar un poco sobre cómo razonar? Porque una parte ya es, ok, ya encontramos como qué es lo que quiere decir el autor, las tres ideas principales, el objetivo que tenía. ¿Cómo genero ya una pregunta, no? ¿Cómo puedo decidirme si me gusta este autor o no? Porque digo, yo tengo autores que detesto, porque escriben horrible, porque no les entiendo mucho, pero tengo argumentos para decir, ¿sabes qué? No puedo leer a Norberto Bobbio, no me late, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos de ese trabajo de texto a tener ya una pregunta que incluso nos permite interactuar con el profesor, ¿no? Para romper esa relación tan vertical en las que yo nada más me siento a escuchar, pongo cara de que sí estoy comprendiendo, pero no soy capaz de decirle a la persona que está enfrente de mí, ¿sabes qué? No me gusta lo que nos dice leer, no estoy de acuerdo.
pero no sé, no tengo la voz, no tengo los argumentos para hacerlo, ¿no? ¿Qué nos recomendarías? Otra vez, son preguntas muy buenas, porque qué bueno que fue la misma alumna, porque si esto lo tuviera en la cabeza mientras estoy dando clases, reventaría el salón, ¿no? Con las preguntas tan acuciantes que se hacen. Una primera cosa que digo que me gustó muchísimo, trabajar un texto es quitar paja, y estoy muy de acuerdo con esa idea. Yo planteaba aquí en el libro, es como destripar, desmenuzar, discernir, separar lo accesorio de lo principal, no confundir lo que es el núcleo, la espina dorsal, los argumentos paralelos, porque seguro les ha pasado, el libro empieza así, el profesor encarga una lectura y a los 4 días llega al salón y su pregunta es, a ver, alumnos, chicos, chicas, ¿cuál es la hipótesis del texto? Y la respuesta es, el texto dice, ya cuando alguien dice el texto dice, vuelvo como a decir en el norte, se fue para el norte. Porque como que el texto dice, mi pregunta no fue, ¿qué es cualquier cosa que usted recuerda que el texto dice y si usted lo dice me justifica la vida? No, porque además lo dicen así como casi como perdonavidas, ¿no? El texto dice. Y la pregunta es, oigan, yo no pregunté qué el texto dice, pregunté cuál es el argumento central del texto. Cuando alguien no puede dar con el argumento central del texto, de un texto de 4 cuartillas, nos estamos dando cuenta que no trabajó el texto. A eso es lo que decía Paola, que no logró, ¿no?, separar lo accesorio, sacar la paja, yo digo destriparlo, desmenuzarlo, para encontrar su propia estructura. ¿Ok? Eso es un trabajo. Eso no se logra muchas veces a la primera lectura, sino que se necesitan 2 y a veces necesitan tomar notas, hacer esquemas. ¿Ok? También se necesita, relacionado con lo que decía Paola, leer no de manera ingenua, a ver qué me dice el texto, sino de una manera activa. Leer con preguntas de trabajo, leer con preguntas de investigación. Checar, por ejemplo, lo que el texto promete, lo que dice el texto que va a hacer, y revisar si el texto realmente lo cumple y si su respuesta me parece satisfactoria, me parece lograda, me parece respaldada en argumentos. La lectura académica es un tipo de lectura, no es la lectura que hacemos cuando vemos los periódicos, no es la lectura que hacemos cuando leemos un manual de electrodomésticos, es un tipo muy específico de lectura que requiere técnicas, habilidades, entrenamiento. Una de ellas es eso, leer con preguntas de investigación, ¿no? Para tratar de encontrar los argumentos, los nudos del texto. Ahora, otra cosa que decía Paola que me encantó, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, todos somos lectores diferentes. Que no nos extrañe que a veces, me encantó lo que dijo, porque fíjense, a mí Norberto Bobbio me encantó cuando era estudiante. Uno de los estudiantes, de los autores que me enganchó, que es, qué padre escribe este señor, qué prólogos y qué introducciones tan elegantes. Me encantó, y por lo mismo que me encantó, fue uno de los que más decidió mi vocación como autor, y ahora que soy como profesor, es de los que más uso, porque me parece muy didáctico, me parece muy pedagógico, entre comillas, muy fácil para mí. Una vez, es la segunda vez que le escucho a Paola decir eso, ella me dijo que Norberto Bobbio la aburría profundamente de lo fácil que era. Y dije, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Que cada uno es un lector diferente, y eso es interesantísimo. Cada uno de nosotros puede desarrollar una vida como lector. Hay una parte, en la primera parte del libro, que se desarrolla el tema de la literatura. Y cómo lo peor que puede hacer un politólogo, por favor nunca hagan esto porque les garantizo que el resultado va a ser muy malo. Lo peor que puede hacer un politólogo es solo leer politólogos. Eso termina pasando lo que decía Paola. El politólogo, el académico, se siente mucho, muy engreído, muy pomposo, porque solo lee de lo suyo y cree que lo suyo es más importante. Bastaría que agarrara cualquier obra de Shakespeare para que se diera cuenta y redimensionara que ese autor con el que se llena la boca, es que Joseph Colomer, lo dice así uno como si fuera tu amigo. Bueno, yo tuve profesores, esto pasa, pero está bueno esto, reírse un poco de eso para nunca cometer ese error. La pedantería académica es un género en sí mismo, ¿no? Y entonces he tenido profesores, probablemente Paula también, que dicen, sí, cuando yo estaba con Martia,
Amartya Sen, y decías, ¿dónde estabas con Amartya? En una universidad con 500,000 personas más, ¿no? No es que fuera tu amigo, ¿no? Pero la gente dice eso. Entonces, para redimensionar eso y evitar el pecado de la pedantería, la solución es no solo leer de la carrera en la que nos estamos formando, ser lectores omnívoros, de esos que podemos comer de todo terreno, ¿no? Porque eso nos ayuda a tener una perspectiva y a bajarnos los humos. Así que eso creo que también, en la primera parte, si esto que les digo les suena, les hace sentido, en la primera parte se habla mucho de la idea de la importancia de la literatura. Y cierro con la pregunta de cómo razonar. Lo llevo concretamente al campo de la ciencia política. Vuelvo al ejemplo que decíamos del tío Tiranetas. Por ejemplo, ahora, permítanme un ejemplo de coyuntura, pero que creo que puede pasar por varias casas, no solo por la mía. Como este sexenio es un sexenio muy polarizado, tenemos en la casa, en la mesa, a alguien que está a punto de decir que vio a López Obrador caminar sobre las aguas, ¿no? Están a nada los simpatizantes de decir, es el Mesías, ¿verdad? Pero enfrente de la mesa tenemos a otro que dice cosas como la siguiente. Me avergüenza un poco decir que esto sale de mi casa, pero confío en que ustedes digan, también pasó en la mía, ¿no? En mi casa alguien dijo, para los futboleros, perdonen si alguien acá no es un futbolero, es un ejemplo futbolero, hace 1 año y medio, en una semifinal, el Pumas perdió en el Estadio Azteca 4-0 con el Cruz Azul. Así que tenía que volver a jugar a CU y era imposible que Pumas ganara 5-0. Dice, no, ya está definida la semifinal. Y sin embargo, Pumas ganó 5-0. Bueno, ese imposible que a veces se da en el fútbol, porque el fútbol es así de mágico, lo más cercano para mí a una religión, eso que se da en el fútbol, ese anti-López Obradorista de mi casa, ¿qué dijo? López Obrador agarró el teléfono y compró el partido de fútbol. Porque López Obrador es de los Pumas. Dices, bueno, a lo que voy. La ciencia política razona de la siguiente manera de ser una ciencia. Esas formas de conocimiento, el anti-López Obradorista y el López Obradorista, quizás lleven razón, a lo mejor sí, pero mientras no lo podamos demostrar empíricamente en la ciencia política, con pruebas fehacientes, sistemáticas, comparables, no son argumentos de politólogo. Ese sería el razonamiento positivista, que es el razonamiento propio de las ciencias sociales. Mientras no puedas tener demostraciones empíricas, otras formas de conocimiento como puede ser el lugar común, la rabia, el arte, el chamanismo, la religión, son igual de válidas para el mundo, pero dentro de la academia no se aceptan porque no es un razonamiento que puedas validar mediante una herramienta empírica. ¿Tenemos más tiempo? ¿Cerramos? Una ronda de preguntas y respuestas, si es que tienen alguna pregunta. ¿A qué se refiere con herramientas empíricas? ¿Cómo qué ejemplos nos podría dar? Muy rápido. La ciencia política, eso también lo vas a encontrar en el libro, al ser ciencia social, las ciencias sociales nacieron importando el método científico de las ciencias naturales. Y el método científico de las ciencias naturales plantea que los hechos, la realidad, se puede explicar en base a una relación causal entre una causa y un efecto. Que las cosas pasan por algo, ¿no? Debe haber alguna causa que nos explique. Ahora, esa causa, alguien puede decir, es una causa invisible. Alguien puede decir, esto es un designio divino. Y para esa persona es la causa determinante, aunque nunca puede decir, vi a Dios haciendo eso, ¿no? El científico dice, tengo que demostrar que esa causa sea observable, empírica, controlable. Es como el científico de la ciencia natural que está manipulando una energía, un átomo, viendo que eso que es físico, tocable, medible, tiene este efecto. Entonces, en las ciencias sociales importamos ese razonamiento para decir, bueno, tendríamos que averiguar causas reales, observables, empíricas. Puede ser el alto PIB en aquellos países donde el PIB está así, probablemente el desarrollo democrático es así, ¿no? Pero ahí estamos apostando a cosas que podamos ver, medir, censos, estadísticas, entrevistas, muchos métodos de investigación empíricos. A eso me refiero.
¿Otra pregunta? Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Te paso? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Meneses. Soy profesor de Ciencia Política y Administración Pública. Y mi pregunta tiene que ver más, ¿sí se alcanza a escuchar? Sí. Con la cientificidad de las ciencias sociales, específicamente con ciencia política. A mí me gusta llamar a esta ciencia una ciencia adaptativa, a diferencia de lo que dicen los científicos pasando de estado embrionario a desarrollarse como ciencia total, ¿no? ¿Qué opinión tendría al respecto sobre de esta ciencia política, su adaptabilidad y se le ha criticado también mucho su cientificidad, ¿no? Al igual que todas las ciencias sociales. No sé si podría abundar al respecto. Claro que sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Es buenísima la pregunta, porque me permite decir lo siguiente. Este libro, y creo que esa es su singularidad, intenta hacer una introducción hasta cierto punto no convencional. Empezar a hablar de cine, de literatura, de las fuentes básicas del pensamiento, no es generalmente el camino más normalizado en los manuales. Y por lo tanto, incluso el tema de... es una manera de entrar a la ciencia política en un momento, debo decir, en que la ciencia política se ha consolidado al grado de que hay algunos politólogos que plantean que el único camino posible es la elección racional, los métodos más matematizados y el pensamiento más formalizado. Yo soy un crítico de eso porque pienso que la ciencia política es una casa más amplia, que esa es una manera de hacer ciencia política, no es la única, ¿no? Ahora, no por eso dejo de reconocer, y por eso mencioné antes la supuesta pretensión delirante de hacer ciencia, que las propias ciencias sociales pues tienen este límite, que estudiamos poblaciones humanas que siempre serán variables, contingentes, ¿no? ¿Son ciencias acaso las sociales? Es una pregunta clásica, ¿no? La respuesta es sí, pero a condición de que entendamos que nuestro nivel de cientificidad no puede ser equiparable a la física, a la química, porque no somos una ciencia dura. Y que entendamos eso, ¿no? Que no queramos hacer una ciencia matemática. Entonces, vas a encontrar, Ángel, en el texto esa discusión, ahí me explayo más. Yo soy un partidario de la ciencia, pero reconociendo los alcances, los límites y las tensiones provocadas por el propio objeto de estudio. En este caso, la política, ¿no? Con esto cierro, ¿saben ustedes? Y con esto quiero que sepan el orgullo que deben de tener al estudiar ciencia política. Decía Albert Einstein, fíjense, Albert Einstein, decía, yo estudio física porque estudiar política es más complicado. Que Einstein dijera eso, algo nos trataba de decir ese genio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hoy la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su Feria Universitaria del Libro les da algún agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y los invitamos a seguir disfrutando de su feria, la Feria de Todos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chicos, por favor, nos están pidiendo que si les regalamos una selfie con los autores, con el autor y con la presentación. Sí. Si gustan libros, aquí los tenemos. Hay un descuento para que se los firmen los autor si es que alguno está de interés. ¿Se puede poner el 10, por favor? Bien, todos enseñando. Espera.